Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. Podcast. Escúchenos y pase la voz. Podcast. Soñaba ser como mi papá. Quería ser ingeniera civil. Sí, una gran ingeniera civil, la mejor del país. Pero la vida la llevaría por otros caminos. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de Sofía Balbuena, una de las más de 16,000 niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años que hacen parte de la estrategia Proyectándonos, una estrategia de la Unidad para las Víctimas creada con el fin de realizar una reparación integral orientada a la recuperación psicosocial de las víctimas del conflicto. Así la conoció ella. Lo conocí porque la Fundación de Nuevos Horizontes necesitaba una persona que representara a los jóvenes. Y bueno, lo que más he aprendido pues fue en lo de las oficinas, que cómo lo hacían, cómo se dirigían, o los procesos que les tocaba hacer. Es por ello que hoy la Unidad para las Víctimas quiere hacer un homenaje en el Día de la Niñez a todos aquellos pequeños que, como Sofía, con un poco más de década y media vivida, cosechan los mejores recuerdos. Mi mejor recuerdo, el que tengo, puede ser en el que mi mamá y mi papá estaban haciendo algo de comida. Creo que era como asando carne. Y yo estaba jugando con mis muñecos. Fue uno de los momentos felices porque pues era una niña y es como el momento más como de cuando era muy 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 pequeña y estaba con mi papá, porque pues al principio pues yo no me acordaba de cómo era mi papá, entonces tuvimos ciertas dificultades, por así decirlo. Entonces uno de esos momentos yo me acuerdo que fue que era muy pequeña, pero me acuerdo y es que fuimos a ver a mi papá. Y estuve con él, ese día estuve con él, y entonces para mí fue muy feliz porque mi mamá y mi papá estaban unidos y pues yo estaba feliz y estaba jugando. Me parecía como algo tranquilo. Araucana de nacimiento y cundinamarquesa de crianza, Sofía se inclina por otra ingeniería para poder servir a los demás. Esa es su verdadera pasión. Le falta poco para graduarse de bachillerato y ya se proyecta a dos alternativas de futuro: o conseguir un trabajo en una gran empresa o crear su propio emprendimiento, una página web en la que pueda brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Diría que estudiar algo de sistemas, poder estudiar algo de sistemas para poder ayudar a algunas personas. O sea, me gustaría estudiar todo lo que tenga que ver con el tema de seguridad en sistemas. Todo lo que tenga que ver con seguridad. Me gustaría también aprender ciertas aplicaciones, bueno, no ciertas, varias aplicaciones, no solamente pues Word y Excel. Me gustaría aprender muchas más aplicaciones, y con respecto a la seguridad es precisamente a lo que me refiero con ayudar a las personas. He escuchado que muchas personas han tenido problemas con, por ejemplo, que les hacen algo a las cuentas, y es ese tipo como de inseguridad que le da a uno. Entonces me gustaría ayudar en ese tema. Pero esta no es su única pasión. Las notas musicales de un piano rondan la cabeza creando miles de melodías indescriptibles, un talento que ha cultivado con sencillez. Yo toco piano y pues me gustaría ayudar de esa forma a personas que quieran tocar el piano. Yo les puedo enseñar algunas bases, algunos principios, alguna gramática. Y entonces pues sé que hay personas que pues tienen dificultades, entonces yo les podría ayudar con respecto a ese tema. ¿Y cómo descubrió este talento? ¿Qué quiere hacer con él? Yo empecé desde muy pequeña. Cuando mi mamá y yo vinimos aquí a Chía, ella me dijo qué instrumento quieres tocar, para que pues a tocar algún instrumento. Y entonces iniciamos primero con ¿cómo es que se llama? Semillero, que es como gramática principal, por así decirlo. Y después ahí sí toqué un instrumento. Y pues primero elegí el saxofón, pero no me fue muy bien. Digamos que, no sé, es como la cuestión de tomar aire y tocar las notas. No me funcionó muy bien, entonces
me fui por otro lado y ahí es donde encontré el piano. Entonces me fui por el camino del piano y comencé a practicar. Al principio yo no tuve piano, entonces me tocaba es de lo que tuviera en mi memoria, en mi cabecita. Entonces fui a la Casa de la Cultura de Chía y ahí fue donde me enseñaron a tocar el piano y también me enseñaron sobre gramática, que cuáles eran las notas y ese tipo de cosas. Y desde pequeña pues toco el piano, más que todo por lo de piano y por lo que me han enseñado es música clásica, pero yo me sé las notas, sé más que todo sé cómo tocarlas y ese tipo de cosas. Entonces pues sí, toco música clásica, pero también puedo tocar otro tipo de música. Y así como música en sus oídos vuelan y vuelan las palabras de su madre, que ha formado en ella la mejor enseñanza. Mi mamá me ha enseñado varias cosas, sobre todo una de ellas es ser fuerte. Me parece que ella es muy fuerte, me ha enseñado que pues todo, o sea, tú trabajas y de lo que trabajas tú ganas dinero. Me ha enseñado a trabajar desde pequeña y pues sí, eso me ha enseñado a hacer varias cosas y también a ser una persona responsable, que tengo que cumplir con mis deberes. Ese tipo de cosas me ha enseñado mi mamá. Legado enseñado a pulso y con mucho trabajo, pues los obstáculos de la vida han sido grandes, pero no lo suficiente como para amilanarla. Es por eso que sigue enseñando a sus hijas, especialmente a Sofía, lo mejor que tiene. Amor, aprender a ser moderna, cómo es manejar el sistema y saber entender la juventud. ¿Y a Sofía qué mensaje le daría? La vida ha llevado a Susana, la madre de Sofía, por Arauca, por Villapinzón, por Venezuela, por Armenia, por Chía y por varios lugares más. Y ha aprendido que el plato de comida se gana con trabajo duro. Bien sea vendiendo hallacas, haciendo helados de yogur, trabajando en casas de familia, hasta confeccionando en máquinas profesionales para coser. De todo ha aprendido. De todo aprendió ella y por eso, con toda la autoridad, puede darle este mensaje a Sofía. Pues el mensaje que le doy a ella es que me permita aprender de lo que ella está aprendiendo y que también de lo de mi época, pues también que ella aprenda de lo que yo aprendí en mi época. Y el mensaje no es solo para sus hijas, sino para quienes han pasado por situaciones similares a la suya. Pues el consejo que les doy es que nos encontremos consigo mismo y nos aceptemos que pues pasamos, no es que nos tocó, sino que pasamos una prueba que es muy difícil y que debemos olvidarlo poco a poco, permitiéndole a la mente que no recordarlo, sino más bien como traer como una experiencia para que los demás no lo cometan. Sucesos que marcan el alma y el cuerpo, pues no serán fáciles de borrar de la mente, como lo dice Taide, la hermana mayor de Sofía. Bueno, la violencia nos tocó porque en Arauca, cuando nosotros estábamos viviendo allá, papá de Sofía, era mi padrastro, el esposo de mi mamá. A él lo amenazaron los grupos al margen de la ley y pues a nosotros nos tocó escondernos, nos tocó durar un tiempo sin verlo a él primero, porque le tocó irse para una finca donde pues no lo pudieran encontrar, pero a nosotros también nos tocó también pues pasar por unas situaciones complicadas donde nos tocó escondernos, nos tocaba, pues en el tiempo Sofía estaba muy pequeña, tendría como un año y medio, y bueno, sobre todo fueron esas las amenazas. También pues sufrimos lo que fue el tema de las pérdidas con respecto a la empresa que teníamos de yogures, porque por el tema de los atentados nosotros perdimos todo lo que eran las ventas que teníamos en la sabana, porque no había energía eléctrica para poder conservar el producto, que eran helados de yogur y yogur. También tuvimos que pasar la muerte de varios familiares, que pues obviamente por el tema de la violencia
y por amenazas que no se iba esa persona, pues terminaron con sus vidas. Entonces, eso fue básicamente como lo que nos tocó. Y aunque esa cruel realidad las tocó muy, pero muy fuerte, no logró tumbarlas. Y sí, lo que sí hizo fue darles más fuerzas en los brazos para levantarlos en pro de ayudar a los demás. Así como lo anhela Sofía, poder ayudar a los demás cuando sea la mejor ingeniera de sistemas del país. Crear una página donde pues tanto empresas como personas pues digan si necesitan ayuda, yo pues obviamente los ayude. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.